Bienvenidos. Está en todos lados, en nuestras conversaciones familiares y actividades profesionales. En la historia de la humanidad estamos viviendo la edad de la inteligencia artificial. Los dispositivos tecnológicos que llegaron para facilitar nuestras actividades cotidianas ahora tienen un mayor protagonismo y son capaces de crear respuestas, imágenes, hasta canciones con artistas que ya no viven en nuevas versiones. En esta edición de Contrastes buscaremos reflexionar sobre la inteligencia artificial desde la empleabilidad, la educación y la construcción de proyectos. Estos son nuestros invitados. Natalie Wong, decana de Ingeniería y decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Estudió una maestría en Arquitectura y Urbanismo en la Architectural Association de Londres. Ha trabajado en diseño arquitectónico para Wong y Wong Consultores Asociados en proyectos de instituciones públicas y privadas. Es miembro del directorio de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y es parte del consejo editorial de BR Magazine, revista de la industria inmobiliaria. Es autora del libro Guayaquil, su espacio público, uso y apropiación, editado por el Fondo Editorial de la Municipalidad de Guayaquil. También nos acompaña vía Google Meet desde México, Gabriel Valerio Ureña, ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con estudios de maestría en Administración de Tecnologías de Información. Es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, donde además dirige el doctorado en Innovación Educativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado múltiples artículos de divulgación y científicos sobre el impacto de los medios sociales en el ámbito educativo y en los negocios. Asimismo, ha dictado talleres, conferencias o ponencias en países como España, Francia, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá y República Checa. Roberto Estrada. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre administración y recursos humanos. También ha escrito varios artículos para América Economía, Ecos, Vistazo, entre otras. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y máster en Administración de Empresas por el IDE Business School. Bienvenidos Gabriel, Natalie, Roberto. Roberto, empezamos contigo. Se estima que la inteligencia artificial podría sustituir hasta el 30% de los trabajos actuales en los próximos 10, 15 años. Sin embargo, también se espera que genere nuevos empleos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas. Si bien es cierto, la inteligencia artificial facilita las tareas, su perfeccionamiento nos reemplazaría. ¿Qué crees, Roberto? Gracias por la invitación, Catherine. Para mí es un gusto poder estar en este momento compartiendo con el público que nos está observando. En relación a esa pregunta, creo que hay que verla desde diferentes aristas. A ver, estamos pasando por un momento en el cual la inteligencia artificial en su evolución va por diferentes etapas. Digamos que al principio hablábamos de que muchas actividades repetitivas que no agregaban valor iban a ser sustituidas precisamente por la tecnología. Y esto pues hacía que las personas eliminen de sí, dentro de sus tareas, ese tipo de actividades. Pero estamos en otra etapa ahora en la cual la inteligencia artificial debería de ser vista para mejorar las capacidades humanas. Nosotros, si nos ponemos a observar, estamos rodeados por equipos y tecnología que son mucho más capaces que nosotros mismos. Y eso no debería darnos miedo ni asustarnos, sino más bien empoderarnos. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo para que se vea cómo esto aplica prácticamente dentro del tema el debate clásico de la destrucción de empleos del que se habla tanto, ¿verdad? Hablemos de una labor o una tarea muy conocida como la de servicio al cliente. Tenemos personas que están en un call center, atienden llamados de los clientes, les dan indicaciones respecto de la fecha de pago, de la fecha de corte, del monto que tienen que pagar, etcétera, etcétera, que son pues actividades muy operativas, muy transaccionales y que no requieren de mayor capacidades cognitivas. Por lo tanto, ahora nosotros vemos, y esto no es nuevo realmente, pero la utilización de los chatbots, entonces uno dice, bueno, vamos a quedarnos sin personas, seres humanos que estén en las áreas de servicio al cliente. La primera respuesta rápida sería sí, porque los chatbots lo pueden hacer de una forma ágil y obviamente pues 24/7. Sin embargo, nos damos cuenta que esto más bien permite o enfoca a los seres humanos para que las actividades de servicio al cliente estén orientadas ahora a requerimientos más complejos de los clientes, valga la redundancia, que requieren de parte del asesor empatía, capacidad de resolución de problemas,
Por lo tanto, más bien se enfocarán en una tarea de mayor valor donde se requerirán personas de servicio al cliente que cultiven y desarrollen ese tipo de habilidades. Ese es un ejemplo claro donde vemos cómo más bien hay una conversión de las tareas y no necesariamente una eliminación per se de la presencia de los seres humanos dentro de ciertas actividades. Sin embargo, este perfeccionamiento que significaría la inteligencia artificial facilita las tareas. ¿Eso llegaría a ser un peligro para la persona como tal? Depende de cómo lo veamos, Catherine, porque en definitiva estamos viviendo yo creo que un tiempo muy emocionante en ese sentido, y voy a poner otro ejemplo para que veamos de qué se trata. Una de las cosas que en el rol de asesoría uno suele hacer con muchas compañías es ayudarlos en sus planes estratégicos para que definan, ustedes saben, hacia dónde quieren llegar, cuáles son las principales aspiraciones que tienen, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, se suele establecer la declaración de la misión, de la visión y todos estos aspectos relevantes de una organización. Bueno, me ha tocado en estos 2 últimos meses, de manera coincidencial, trabajar con 2 empresas que no tienen nada entre sí, que son de actividades completamente diferentes, y dentro de estos talleres, dentro de estos ejercicios, que muchas veces pues para poder llegar a una definición de declaración, de aspiración, de misión, de visión, puede tomar hasta horas en el debate, en el análisis. De repente en estos talleres, de una manera muy rápida, muy ágil, alguno de los participantes leyó una declaración que sonaba bastante bien, bastante coherente, muy bien estructurada, y nosotros nos quedamos sorprendidos de la rapidez y la agilidad con la que la hizo. Y la persona misma nos confesó después, lo hice con ChatGPT. Le puse ciertas variables, le dije somos una empresa exportadora, queremos estar en el liderazgo dentro de nuestro segmento de negocio, queremos también tener una situación financiera sana y rentable, mézclame todo eso y dime cómo debería ser nuestra visión. Entonces uno dice, pero bueno, entonces me quedo sin trabajo como asesor, me quedo sin trabajo como consultor. Es relativo, porque indudablemente a partir de esa, llamemos ayuda, esa capacidad que puede tener el sistema de inteligencia artificial de sintetizarnos ideas, estructurarnos un concepto, presentarnos una perspectiva, viene entonces el análisis y la, digamos, granularidad con la que queremos nosotros tomar eso de ahí o no. Y ahí viene el componente del asesor para guiar y para de alguna manera alinear a todos alrededor de un concepto que la inteligencia artificial de una manera automática nos definió. Gracias, Roberto. Natalie, en cuanto a la arquitectura, ingeniería, la inteligencia artificial está siendo utilizada para optimizar el diseño de edificios y estructuras, reducir costos y mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, la empresa británica Arup ha desarrollado sus propios mecanismos de inteligencia artificial para comprender mejor la vida útil de los materiales. Causas de fallas, diseños de edificios con nuevos materiales que reduzcan la huella de carbono. En este caso vemos que la inteligencia artificial no sustituye el trabajo del arquitecto, sino que contribuye al proceso de creación. Te preguntamos cómo utilizar esta inteligencia artificial como un miembro más del equipo de arquitectos en un proyecto o en un diseño. No, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que este es un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Desde la profesión, a los estudiantes, a toda persona. Nosotros lo hemos pensado bastante en el ámbito de la arquitectura y la construcción, sin embargo es algo que yo creo que ya se viene utilizando, quizás no le denominábamos inteligencia artificial como tal, pero sí existen elementos en los softwares que nos permiten agilizar mucho mejor el proceso de diseño. Estas grandes construcciones que nosotros vemos de arquitectos muy famosos como Zaha Hadid y demás, todas estas curvas que quizás la mano del arquitecto no la puede plasmar en un papel, pero sí mediante un programa o un software, ya está siendo utilizada desde hace años. Más bien a eso se le denominaba arquitectura paramétrica, es decir, una arquitectura estaba dada bajo ciertos parámetros que yo podía modificarlos y se generaba otra forma, con la información que yo iba introduciendo en el programa, alimentándolo, darle conocimiento, etc. Hoy en día ya hablamos de la inteligencia artificial, existen programas, aplicaciones que nos generan los planos arquitectónicos, les ponemos cierta información y nos genera la planta, nos genera un diseño. Pero sin embargo considero que aún así es necesario el criterio de un arquitecto, de la experiencia del arquitecto. No únicamente en una distribución de espacios, que si bien la inteligencia artificial nos puede dar diferentes escenarios de optimizar estos espacios, de hacerlos más funcionales,
con mejor distribución, etcétera. Pero ahí entra la labor del nuevo arquitecto de poder decidir, tomar una decisión, qué es lo mejor para el cliente, qué es lo mejor para el entorno en el que está construyendo esta edificación y demás. Asimismo con el tema de los materiales. Nos puede dar diferentes escenarios que ciertos materiales pueden ser más eficientes, nos pueden ayudar al ahorro de energía, ser más amigables con el medio ambiente, etcétera. O sea, puede prever. Totalmente, pero siempre existe la experimentación de comprobar que realmente el material lo está realizando de ese modo en nuestro entorno, sea aquí en Ecuador o en cualquier otro país. Yo creo que la parte de experimentación, de comprobar que el material funcione como tal, va a continuar existiendo. Y los ingenieros, los estructuralistas, los arquitectos, vamos a seguir siendo parte del proceso de diseño, pero quizás ahorrando estos tiempos que lo puede manejar la inteligencia artificial. ¿Los alumnos lo tienen claro en sus programas? ¿Están ya revisando eso en sus programas de estudios? Sí, realmente nosotros ya hemos pedido a los estudiantes que utilicen la inteligencia artificial. Es algo que considero que no podemos quedarnos atrás. Esto ha ido evolucionando, las profesiones van a ir evolucionando. Años atrás, con la aparición del AutoCAD, pensamos que el dibujante quizás iba a quedar a un lado, pero realmente no es así. Lo que ha hecho es que no dibuja a mano en un plano, sino que pasa a la computadora y obviamente lo hace mucho más rápido. Nuestros estudiantes ya les hemos puesto ejercicios como por ejemplo crear una ciudad ideal mediante la inteligencia artificial. Pero para eso ellos tienen que tener claras las teorías urbanas, tienen que tener claros los criterios de diseño para solicitarle a estas plataformas, a estas apps, que realmente genere lo que ellos quieren que genere. Si yo le pido o le pregunto algo al ChatGPT o alguna aplicación como Midjourney, tengo que darle la consigna clara. De lo contrario me va a crear algo un poco fuera de lugar, ¿no? Pero los estudiantes ya lo han utilizado, lo están utilizando, pero sí debemos ser quizás más responsables en el uso de esta herramienta. Muchísimas gracias, Natalie. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada en la educación para personalizar el aprendizaje y mejorar la experiencia del estudiante. Por ejemplo, la plataforma Duolingo utiliza la inteligencia artificial para adaptar los ejercicios a las necesidades de cada usuario. Se trata de un tutor potenciado por el GPT-4 con actividades de juego, de roles y explicación de respuestas. Desde esta perspectiva, el sistema hace que la plataforma virtual no solo sea una fuente de información, sino que el usuario interactúe con el estudiante. Ahora, si estos nuevos sistemas pueden tener la capacidad de interactuar, que es una capacidad esencial de los seres humanos, le preguntamos a Gabriel cuáles son los nuevos retos de la enseñanza humana. Sí, bueno, buenas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Mira, yo creo que los retos no cambian en lo general, quiero decir, los retos siguen siendo los mismos, en el sentido de que el reto mayor de la educación sigue siendo desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes, sigue siendo desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes utilizando los recursos que tenemos, y en este caso los recursos que tenemos son las tecnologías y demás herramientas. Y parte de estas tecnologías ahora mismo pues son las tecnologías de inteligencia artificial como ha habido otras, ¿no? Y creo que el reto fundamental entonces es maximizar las capacidades que tienen estas tecnologías, reduciendo al máximo los riesgos. Evidentemente, en toda nueva adopción tecnológica trae implicaciones de riesgos, pero también de muchos beneficios asociados. Y en el caso de la inteligencia artificial, en particular para la educación, es obvio que sí hay algunos posibles riesgos, pero también trae muchos beneficios. Entonces, el reto máximo es simplemente maximizar las potencialidades disminuyendo los riesgos. ¿Qué riesgos? Pues tenemos riesgos, claro, de, por ejemplo, los sesgos que pueden tener las herramientas que se utilizan, tipo ChatGPT, que tiene evidentemente ciertos sesgos de información, porque está construido con información o construye lo que nos arroja a partir de la información que le hemos dado, y eso que le hemos dado los humanos pues está lleno de sesgos e incluso a veces de discriminación. Así que sí es un riesgo, como puede haber otros como temas de privacidad y seguridad, dependencia tecnológica, falta de interacción humana, y a lo que
Esos son algunos de los riesgos, pero evidentemente hay mucho potencial. Por ejemplo, estas tecnologías nos pueden ayudar en las instituciones educativas a 3 niveles, ¿no? Directamente a las instituciones, por ejemplo, para tener agentes automáticos que interactúen con las personas que quieren estudiar un tema u otro, o dentro de nuestras escuelas, ¿no? Que les sirva como una especie de asesor. Para nuestros profesores, ¿no? Que les ayuda, por ejemplo, a diseñar aprendizaje personalizado, que les puede ayudar con temas de diseño de actividades, retroalimentación inmediata, y evidentemente para los alumnos, que es como digamos, lo que típicamente le tememos, ¿no? En cómo van a utilizar los alumnos este tipo de tecnología. La verdad es que si los profesores entendemos que tenemos que ajustar la forma en que pedimos las actividades, la forma en que evaluamos las actividades, la forma en que retroalimentamos las actividades, evidentemente podemos potenciar muchísimo el desarrollo de nuestros alumnos utilizando estas herramientas. Al final, yo creo que la educación, su trabajo fundamental es preparar a los chicos para el mundo que van a vivir, y en el mundo que van a vivir evidentemente va a estar la inteligencia artificial, ¿no? Roberto ya comentaba el tema de los empleos y cómo algunas personas tienen miedo de que vaya a quitar empleos. Pues evidentemente la tecnología, el chat GPT, la inteligencia artificial no va a quitar empleos. Lo que va a quitar empleos son las personas que saben utilizar esta tecnología, y en todo caso pues los van a reemplazar y se van a crear unos nuevos, y lo que nosotros tenemos que hacer como institución educativa es prepararlos para ese mundo, prepararlos, desarrollarles las competencias que le permitan entonces, digamos, enfrentar este nuevo mundo, ¿no? Entonces, el reto fundamental es aprovechar al máximo lo que tenemos, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial, sin olvidar que la adopción tecnológica en el plano educativo tiene 3 elementos fundamentales, que es la tecnología, sí, pero también la pedagogía y los contenidos que queremos trabajar. Entonces, nuestro reto es justamente aprovechar esta unión entre estos 3 elementos fundamentales. Gabriel, definitivamente vivimos en una generación que aprende a cocinar o a utilizar programas en YouTube y ahora en TikTok, en videos de menos de 1 minuto. La narrativa del aprendizaje es más veloz y retadora para los estudiantes. Y en cuanto a nuestra forma de investigar, solo basta colocar unas pocas palabras en un buscador de video y ya se encuentra la respuesta, muchas veces sin sustento científico, lo cual llega a sugestionar en las personas en el caso de enfermedades o tendencias. Te preguntamos cómo deben cambiar las dinámicas de transmisión de información y sobre todo de valores en el campo del acceso al conocimiento. Sí, bueno, yo lo que creo es que esa, digamos, esa transmisión de información ya ha venido evolucionando, es decir, hemos pasado en la educación en las últimas décadas de una educación mucho más conductista, una educación mucho más constructivista, ¿no? El profesor creo que poco a poco se ha dado cuenta que no somos la fuente única de información, no somos la luz al final del túnel que los chicos tienen que seguir, sino somos un facilitador en el proceso de aprendizaje. Son los alumnos, ¿no? Los estudiantes los que tienen que desarrollar sus capacidades utilizando los recursos que tienen, y el profesor es un recurso más, como la tecnología es un recurso más. Así que, sinceramente, lo que yo creo es que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos y darnos cuenta que gran parte de nuestra labor no es transmitir información en realidad, sino facilitar que ellos consuman la información que requieren para desarrollar el conocimiento que van a necesitar para su vida en sociedad. Y en este sentido, pues evidentemente, pues muchas de las preocupaciones que nosotros teníamos en su momento como instituciones educativas, que eran, por ejemplo, competencias de un nivel mucho más bajo, como preocuparnos porque los chicos recordaran información, pues ahora nos tenemos que preocupar por niveles mucho más altos, ¿no? Como que los chicos sean capaces de comprender la información, comprender el conocimiento que están adquiriendo, aplicarlo, analizar la información, analizar lo que están consumiendo, lo que están recibiendo, evaluarlo e incluso crear su propio conocimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer como profesionales de la educación es darnos cuenta que quizás
mucho de nuestro diseño instruccional, de nuestras actividades, de la forma en que evaluamos, estaba muy centrada en los niveles más bajos, ¿no? En que el alumno recordara información, que el alumno comprendiera información, y ahora tenemos que pasar a los niveles mucho más altos, porque justo esa información pues, probablemente la van a encontrar en mecanismos construidos a través de plataformas tecnológicas. Entonces, me parece que gran parte de la transmisión que tenemos la transición que tenemos que nosotros sufrir en este sentido es pasarnos a actividades mucho más de análisis crítico, de proyectos prácticos, de colaboración genuina, de presentaciones orales, por ejemplo, y ya no los exámenes clásicos, quizás presentaciones orales, prácticas de laboratorio, prácticas de campo, actividades que les permitan poner en práctica sus habilidades creativas. Entonces, me parece que mucho de lo que tenemos que hacer desde las instituciones educativas es justamente transitar, ¿no? de un conductismo disfrazado que todavía teníamos hacia un constructivismo genuino, en el sentido de permitir a que los chicos construyan su propio conocimiento a partir de la información que pueden tener, ¿no? Y parte de esta información la pueden recibir perfectamente de este tipo de tecnología, de la cual desde mi postura la educación no tiene que absolutamente para nada satanizarla, sino todo lo contrario. Yo creo que desde la educación tenemos que aprovecharlas y tenemos que preocuparnos por enseñar a nuestros alumnos a sacarles el máximo provecho. Gracias, Gabriel. En cuanto a lo laboral, hablemos de autonomía. Recordemos la película 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. El robot HAL 9000 busca tener el control de la nave espacial y termina por desobedecer y matar al astronauta. Hasta el momento, la inteligencia artificial ofrece respuestas, información, pero pensemos en el escenario que nos plantea esta historia. ¿Hasta qué punto los sistemas de inteligencia artificial podrían reemplazar la capacidad de dirección? Roberto. Bueno, en línea con lo que hemos venido conversando hasta ahora, yo considero que salta a la luz claramente de que la inteligencia artificial nos puede facilitar información, nos puede facilitar cierta síntesis, nos puede ayudar con rápidamente obtener determinado tipo de conocimientos, pero la dirección implica algo más allá de eso de ahí. La dirección implica el pensamiento crítico, la dirección implica la toma de decisiones, la dirección implica saber manejarse en un mundo más que nada ahora rodeado de ambigüedad y con cambios dramáticos que pueden suceder de un momento a otro. Por lo tanto, en ese sentido, si estuviésemos nosotros en un entorno de estabilidad predecible, y donde los cambios no se sucedan con la dinámica que ocurren, diríamos que fácilmente los algoritmos pudieran reemplazar esa dirección. Pero gracias a Dios, ese no es el mundo que vivimos, más bien estamos, como ya lo describí hace un momento, rodeados de incertidumbre, de ambigüedad, y eso es en donde la dirección que ejercen las personas va a seguir siendo valiosísima, porque al menos todavía pues, los algoritmos quedarían cortos para poder manejarse en un entorno. Lo mismo podríamos hablar de los profesores. Tendrían un papel de dirección. Los profesores tienen que replantear su rol y tienen que, yo creo que entender, tomando lo que decía también Gabriel hace un momento, que el acceso a la información es, diríamos, muy fluido para los estudiantes en la actualidad, quizás a diferencia de generaciones anteriores, que el acceso a la información era complicado. Y había en enciclopedias. Había que ingeniárselos, exactamente. Entonces ahora eso ya está resuelto, pero el manejo de la información muchas veces también puede ser insuficiente porque entramos en el típico debate, sin ponerme muy filosófico ni nada por el estilo. ¿Qué es más importante, el conocimiento o la conciencia? Porque nosotros podemos decir, hoy en día, efectivamente, estamos dominados en un mundo de algoritmos supremamente inteligentes, pero que no tienen conciencia y que nos conocen muy bien, nos conocen incluso mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, los profesores tienen que de alguna manera trabajar en despertar esa conciencia, en crear esas capacidades dentro de los estudiantes para que entiendan que ese conocimiento infinito quizás, si no está complementado con esta parte de acá, no solo que es insuficiente, sino que puede ser peligroso.
Gracias, Roberto. Sistemas de inteligencia artificial como el ChatGPT ofrecen información de manera instantánea con datos que pueden percibirse certeros, y con Midjourney se crean imágenes con una percepción bastante real. Podemos recordar las que se hicieron virales hace poco, como la del Papa Francisco con una chaqueta blanca y larga basada en los diseños de Balenciaga, o las fotografías del arresto del presidente Donald Trump. En Twitter, la credibilidad de estos espacios se ha puesto a prueba, en los cuales hay personas que comparten contenido de frases obtenidas en ChatGPT que las atribuye a otros autores. Les preguntamos a nuestros panelistas, ¿cómo protegernos de la información falsa? ¿Cómo evitar el facilismo? Empezamos contigo, Gabriel. Sí, bueno, eso es interesante. La verdad es que hace varios años yo empecé a trabajar con medios sociales, medios digitales, ¿no? A trabajar con redes sociales hace 15 años. Mi tesis doctoral trabajé con ese tema y me recuerda mucho a esta época, porque en aquella época bueno, se decía que las redes sociales era básicamente pérdida de tiempo, los medios sociales, ¿no? Y hoy todos usamos el WhatsApp en espacios laborales y hemos dejado de satanizar un poco esa parte. Pero un poco en esa época yo les decía, porque cuando me decían que las redes sociales eran solamente para perder el tiempo, los medios digitales, y yo solía decir que sobre todo en el plano de los chicos, ¿no? De los estudiantes, y yo les decía que el estudiante que quería aprender iba a aprender con las redes sociales, sin las redes sociales y a pesar de las redes sociales. Y lo mismo en el trabajo, los trabajadores que querían perder el tiempo, perdían el tiempo con las redes sociales, sin las redes sociales y a pesar de las redes sociales. Es decir, no necesita redes sociales para perder el tiempo. Bueno, un poco va a pasar, o creo que pasa lo mismo en este plano. Evitar el facilismo, o la gente que quiere utilizar la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, pues es difícil, porque yo creo que cae en un plano mucho más general, es decir, no depende solamente de esta tecnología en particular, sino prácticamente utilizando cualquier tecnología o otros mecanismos, tú puedes hacer uso del facilismo y también caer en la información falsa. Lo decía hace un momento Natalie, el pensamiento crítico es fundamental. Yo creo que es fundamental que sea una competencia que nosotros desde instituciones educativas trabajemos todos los días, ¿no? Creo que es fundamental en la época que estamos viviendo, pero además yo le agregaría un poco la importancia que tiene de hacerles ver a los chicos que la satisfacción inmediata a veces tenemos que contener, es decir, la búsqueda de esa satisfacción inmediata de utilizar una información para compartirla o para usarla, porque es muy satisfactorio terminar rápido los trabajos y demás, pues que a veces tienes que luchar con ella y buscar un beneficio real, genuino, futuro, ¿no? Entonces creo que hay que luchar contra esta tendencia que tenemos de la ley del mínimo esfuerzo, que es fundamental. Entonces también que hay que enseñarles que para poder desarrollar nuestras capacidades, pues casi siempre implica esforzarnos, ¿no? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Natalie, que es fundamental el pensamiento crítico, y le agregaría un poco el que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes, pero no solo en nuestros estudiantes, insisto, esto no es solamente de inteligencia artificial y no es solamente de estudiantes, esto aplica para cualquier persona y para cualquier tecnología, el tema de el facilismo y de caer en las noticias falsas, porque uno tiene que conocerse y tener la conciencia, como bien decía ahorita Roberto, de que nosotros mismos tenemos sesgos cognitivos que lo que hacen es que caigamos fácilmente en el sesgo de confirmación, y entonces una información que dice lo que nosotros queremos que diga, fácilmente la damos por buena, porque nosotros mismos tenemos nuestro sesgo. Entonces, si no podemos creer en nosotros mismos, mucho menos tenemos que creer a ciegas en la información que encontramos en estos espacios. Por lo tanto, sí, creo que es fundamental el desarrollo del pensamiento crítico y de saber que todo lo fácil hay que tenerle cuidado, ¿no? Lo que se ve muy fácil siempre hay que pensarlo 2 veces. Gracias, Gabriel. Natalie, ¿cómo protegernos de la información falsa? ¿Cómo evitar este facilismo? Bueno, ¿cómo protegernos primero de esta información falsa?
Yo creo que ahí es justamente el tema que ya lo mencionaron y que nosotros como UES también forma parte de las competencias que queremos generar en los estudiantes, que es justamente el pensamiento crítico, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que ser capaces de realmente ver lo que están leyendo, entender lo que están leyendo y poner una balanza realmente. ¿Es esto verdad? ¿Es esto falso? Últimamente sí, salieron ciertas imágenes de Donald Trump, del Papa, etcétera. Y nosotros mismos, cuando nos metemos a jugar un poco en estas plataformas, podemos generar imágenes bien surrealistas. Vestida de astronauta, un perro volando, etcétera, ¿no? Y lo genera muy rápido. Entonces, creo yo que mucho depende también de cómo nosotros estamos formando a nuestros estudiantes con esta capacidad de realmente razonar lo que estamos nosotros adquiriendo de estas redes sociales o de cualquier medio, y también los estudiantes cuál es su interés por estas áreas también, ¿no? Hay chicos que se muestran mucho más interesados en esta tecnología, otros no tanto, pero yo creo que ya es un tema de nosotros cómo guiar al estudiante, cómo enseñarles a que realmente deben ser capaces de entender la realidad de la ficción. Gracias, Natalie. Roberto, ¿cómo evitar este facilismo? ¿Cómo protegernos de la información falsa? No sé si hay mucho más que agregar, pero yo diría que tal vez es un tema de reenfoque, en el sentido de que yo no veo mal el facilismo si es para simplificarnos ciertas cosas de la vida, pero que nos concentremos en otras que pueden ser más importantes en el momento actual. Los valores, el pensamiento, el análisis, la reflexión y sobre todo la evaluación de que estamos en momentos pues, que no tienen precedentes, pero la tecnología es así, el control remoto nos facilita la vida, los autos inteligentes nos van a facilitar la vida, la domótica en las casas inteligentes nos simplifican la vida, el IoT, el Internet of Things, es para también simplificarnos la vida, pero creo que eso nos da el espacio más bien para concentrarnos en las cosas que son realmente importantes ahora. Por eso digo que tal vez habría que ver hasta dónde es el alcance de esa palabra facilismo, ¿verdad? Gracias, Roberto. BBC Mundo publicó un artículo en el que indica que nos encontramos en la primera etapa de la IA, en la cual este sistema solo puede operar en un área específica, es decir, no puede realizar otras tareas de forma simultánea, lo cual es conocida como la inteligencia artificial débil. Los expertos indican que luego vendrá la era de la inteligencia artificial fuerte, que tenga capacidades cognitivas a nivel humano. Y en la tercera se convertirá en una superinteligencia artificial, capaz de tener creatividad científica, sabiduría general y habilidades sociales. Según Nick Bostrom, filósofo y experto en inteligencia artificial de la Universidad de Boston, por ejemplo, si a una persona le toma estudiar alrededor de unos 4 o 5 años, este sistema lo hará de una manera mucho más rápida. ¿Qué opinan nuestros panelistas de estas 3 etapas? Empezamos contigo, Gabriel. Híjoles, bueno, la verdad es que la pregunta es bien interesante y cae un poco en el plano especulativo, ¿no? Y entonces ahí me cuesta trabajo comentar con seguridad, pero yo lo que puedo decir en este sentido es que, bueno, si vamos a pasar por 3 etapas, donde la primera etapa es que las tecnologías tienen menos capacidades que los humanos, una segunda donde tenemos el mismo nivel de capacidades, y eso habría que ver a qué nos referimos con eso, ¿verdad? Y una tercera etapa donde van a estar en un plano superior en términos de capacidades de nosotros, la verdad es que mira, es que siento que esto puede pasar como cuando la gente vio la película de Tiburón, ¿no? Y entonces a partir de la película de Tiburón todo el mundo empezó a tenerle miedo a los tiburones y entonces dicen que se empezaron a matar mucho más tiburones y ya no se quería meter la gente al mar y demás. Un poco las películas de ciencia ficción que tienen que ver con estas justo, de estos segundo y tercer nivel, ¿no? Del plano de la inteligencia artificial, donde las tecnologías ya toman mucho más control de nuestra sociedad y ya nos ponen en un plano casi de esclavitud con respecto a ellos. A mí me parece que de pronto cuando se especula con respecto a esto, muchas veces se cae en ese plano. Y yo lo que te puedo decir que desde mi óptica, yo lo que veo es un mundo fabuloso que estamos viviendo, lleno de incertidumbre, pero lleno de entusiasmo,
de las cosas que podemos hacer. Hace un momento Roberto decía con el término facilismo y completamente de acuerdo. Si se trata de facilitarnos los procesos que necesitamos para tener una mejor calidad de vida, completamente bienvenido. Y yo creo que la tecnología justo permite esto. Entonces, desde la educación, evidentemente, lo que tenemos que hacer es irnos adaptando. Entonces, yo lo que te diría es, no sé exactamente qué va a pasar si se da este segundo y tercer nivel, que evidentemente entiendo que ya hay desarrollos trabajando en este segundo y tercer plano, pero no sé exactamente hasta dónde va a llegar, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que va a tener. Pero lo que sí te puedo decir es que de la educación, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo, y es preparar a nuestros estudiantes, preparar a nuestros jóvenes para que se enfrenten a este mundo que van a estar viviendo, que seguramente va a ser muy, muy interesante. No sé, desde el plano de la educación, es pensarlo esto como una oportunidad para crecer, para generar nuevas competencias, insisto, como bien decían nuestros panelistas, con que estoy completamente de acuerdo, y nada, estar un poco a la expectativa. Lo que sí creo es que tenemos que estar muy atentos, o sea, no podemos separarnos la educación de lo que está pasando allá afuera, estar atentos a lo que viene, a las implicaciones que tiene y en cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar este mundo. Más allá de eso, la verdad es que no me atrevo a hacer otra película de ciencia ficción y generar un mundo que de pronto lo que va a generar es miedo, pero que yo creo que no, que lo que tenemos es una expectativa así de un mundo muy interesante en el que sin duda tenemos que esforzarnos para mantenernos al nivel y estar en un plano competitivo con el mundo que nos espera. Gracias, Gabriel. Roberto. Me pongo a pensar, 3 años atrás hablamos casi que de un apocalipsis y miren, aquí estamos, ¿verdad? Hemos salido adelante, nos hemos reinventado, estamos teniendo un panel virtual que probablemente hace 3 años no lo veíamos tan cercano, tan probable. Efectivamente hay cosas y yo tuve la oportunidad de leer ese mismo artículo. A mí lo que más me sorprendió de esa tercera fase de la inteligencia artificial, más allá del dominio que decía que podía tener, que eso pues evidentemente puede suceder, era la inconsciencia de que estamos siendo dominados y que no sintamos que estamos siendo dominados. Pero si me pongo a pensar, guardando las distancias, pónganse ustedes a analizar cuando revisan su cuenta de TikTok, de Instagram, cómo el algoritmo inmediatamente ya capta lo que ustedes de alguna manera tienen como preferencias y a partir de eso empieza un proceso de manipulación único cuando les comienza a enviar y les comienza a dirigir una serie de información que entiende que para ustedes es interesante. Entonces ya estamos en ese tema de esa manipulación y de esa sensación de que alguien nos entiende y nos conoce, como dije hace un momento, mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, ya para, digamos, terminar mi intervención, creo, no sé si podrá sonar a lo mejor muy iluso, pero deberíamos volver a las raíces en cuanto a la formación de la ética, de los valores y de aquellos aspectos que nos distinguen como seres humanos para que los jóvenes estudiantes, no en la universidad, sino desde mucho más atrás, entiendan que más bien en esta circunstancia, a pesar de todo, el centro tiene que seguir siendo el ser humano. Y no perdamos de vista eso, porque de lo contrario, efectivamente, vamos a pensar que dependemos y estamos exclusivamente subordinados a las máquinas. Muchísimas gracias, Roberto. Natalie. Sí, bueno, sí suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Es el tema de la segunda, tercera etapa de la inteligencia artificial. Sin embargo, concuerdo con lo que menciona Roberto. Pienso yo que es muy importante ahora comprender más aún, y para los niños también, de que nosotros como seres humanos debemos convivir en sociedad. No vivimos solos, no estamos aquí solo por nosotros, sino por el otro. No por un artefacto electrónico, sino por un ser humano, que debemos tratar de ayudarlo, satisfacer necesidades, etcétera, y lo mismo para nosotros. Sin embargo, creo yo que la tecnología avanza muy rápido, pero somos nosotros quienes realmente estamos alimentando esta tecnología con nuestro conocimiento, justamente el tema de los algoritmos. Somos nosotros que los creamos para alimentar esta inteligencia artificial, hacerla aprender y por ende nos arroja un resultado, ¿no? Yo creo que en el tema de la segunda y tercera etapa más bien va a ir evolucionando. Nosotros vamos a ir evolucionando también. Y no sé si llegará a dominarnos, no lo creo así. Yo creo que el ser humano siempre va a estar por encima de,
por justamente todos estos componentes que nos hacen seres humanos realmente, ¿no? No creo que lleguemos a ese punto. Esperemos que no. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Roberto, Natalie, por su excelente análisis en este programa. Podemos concluir que la inteligencia artificial marca el inicio de una nueva era de acceso al conocimiento. Es un nuevo lenguaje que nos ayudará a avanzar o retroceder. Depende de nosotros, como seres humanos, utilizarla como herramienta para construir, más no sustituir. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.